Ya de por sí el arranque era con un equipo complicado, un equipo intenso, un equipo que iba a venir a buscar ser protagonista, que con eso en mente Newell's aprovechó esa búsqueda que iba a tener Talleres para poder lastimarlo. Una vez que saliera, una vez que buscara, Talleres vino al Coloso a presionar alto, a querer tener la pelota, a querer ser protagonista, y Newell's usó esa ambición del equipo de Sampaoli para poder lastimarlo con poco y al mismo tiempo poder resguardarse mucho para no sufrir el partido. Y yo creo que esto salió mucho mejor en el primer tiempo de lo que salió en el segundo tiempo. Sin embargo, me parece que en el cierre total del partido los objetivos que tenía Kudelka se cumplieron. En el medio hubo traspiés porque hubo muchos jugadores que salieron muy exigidos desde lo físico. Es normal, no le echo la culpa a una mala pretemporada, o por lo menos no lo pienso así, sino que creo que se notó lo bueno de la pretemporada, en el sentido de que muchos jugadores que no venían dando, qué sé yo, no sé si el 100%, pero que no venían bastante limitados desde lo físico, en este partido hicieron recorridos y también hicieron un esfuerzo muy grande, y eso se refleja mucho en algunos puntos que vamos a estar charlando de por qué para mí Newell se queda con los 3 puntos merecidamente frente a Talleres, más allá del sufrimiento, que también es otra cosa que hay que hablar. O sea, el equipo se está armando, en el medio los puntos que sume van a requerir que aprenda a sufrir, van a requerir que aparezca el arquero, como apareció en el partido y fue una de las figuras destacadas, sacó 2 pelotas de gol y se mostró muy seguro en algunas otras. Eso no quiere decir que el plan de juego haya fallado. Obviamente Talleres nos podría haber hecho un gol, Newell también podría haber hecho otro más. Yo creo que el partido fue un partido muy peleado. Si uno reflexiona al principio del torneo pasado, este es un equipo competitivo, este es un equipo serio, con compromiso, que cree en la idea del técnico, y a partir de eso se puede construir mucho más de lo que se ve en una primera fecha, porque estos procesos son largos y más allá de que Newell's tuvo tiempo para trabajar, la competencia es una vara diferente a la de los amistosos. En defensa vimos un equipo que usó un bloque medio. El principal objetivo de este Newell's en el partido con Talleres era no esperarlo muy atrás, sabiendo que por los costados y si avanzaba Talleres con pelota lo podía complicar, y cortar el circuito de juego del doble 5, especialmente de Fattori, que es un jugador muy destacado, que iba a encontrar buenos pases, que con tiempo y espacio distribuye muy bien la pelota y se hace cargo del mediocampo. Entonces a uno le da la sensación, no le da la sensación, pasó realmente de que los primeros 5, 10, 15 minutos Newell's no agarraba la pelota, la tenía Talleres. Pero en ese sentido hay que empezar a pensar la tenencia que hizo Talleres de la pelota. Una tenencia completamente intrascendente. Y eso, más allá de la falta de ideas o la falta de un jugador que rompa juego por parte de Talleres, tiene que ver con un trabajo defensivo que hizo Newell's. Si uno se pone a pensar, Newell's arma lo que yo llamo una jaula de presión, que está conformada, es una jaula porque literalmente se forma una jaula alrededor de el doble 5 de Talleres para que las pelotas no entren, y cuando entre una pelota poder achicar rápido y recuperar. Eso corta el circuito de juego de los jugadores más destacados que iban a encontrar los mejores pases dentro del partido. Esa jaula la forman adelante Guch y Cócaro, en los costados Núñez y Masanti, y en la parte más cercana a mitad de cancha la forma Gómez Matar y Regiardo. Después le podemos poner el nombre que queramos a esos jugadores, pero el esquema táctico se forma así, digamos, la figura geométrica, esa jaula de presión, se forma así alrededor del doble 5 de Talleres, en este caso Fattori, y el número 5, que ahora no recuerdo el nombre. Entonces, si uno se fija, los pases ahí no entraban, porque cuando la pelota la tenían los centrales de Talleres, Newell's no presionaba, tanto Cócaro como Guch tapaban pase, y los pases que entraban ahí, tanto Guch como Cócaro retrocedían, y Gómez Matar o Regiardo adelantaban su posición, o Masanti o Núñez achicaban para el medio para poder recuperar la pelota y que no jueguen cómodos. ¿Qué generaba esto? Que el primer pase de Talleres sea hacia los costados. ¿Por qué? Porque al cerrarse para el medio, uno libera los costados. Entonces, en ese bloque medio, los jugadores que aparecían más liberados eran el lateral derecho, el extremo por derecha, el lateral izquierdo, el extremo por izquierda. Depende de cómo cambien la posición los jugadores de Talleres. Una vez que recibían ahí, Newell's iniciaba una presión sostenida, pero no tanto para recuperar la pelota, sino para evitar un avance de Talleres. Y en esto hay algo muy importante que hizo el equipo, que es impedir que Talleres juegue con comodidad. La intención era esa, impedir que los jugadores de buen pie de Talleres
reciban cómodos, que nunca un jugador recibe y tenga 3 o 4 opciones de pase. Principalmente en el primer tiempo, yo creo que Talleres buscó muchísimo más por su costado derecho, es decir, por el costado izquierdo de la defensa de Newell's, porque Núñez se cerraba su posición en esa jaula, formando la jaula de presión, y liberaba el pase al 4 de Talleres, y cuando recibía, el equipo, obviamente, bastante compacto, esto es algo para destacar, Newell's jugó bastante compacto este partido, un partido muy ordenado, con mucho compromiso por parte de todos. Todo eso en defensa se logra porque el equipo está mejor físicamente, porque si no, uno no puede acompañar los movimientos de la pelota, siempre queda uno descoordinado y aparecen los espacios. Newell's estuvo muy compacto en un bloque medio, no se metió atrás. En ese sentido, durante el primer tiempo, muy destacado lo que hizo el equipo a comparación de lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Newell's aseguraba siempre en los costados que entraba el pase de tener superioridad numérica. Siempre quedaba una situación de 4 contra 3, de 3 contra 2. Siempre estaba, por ejemplo, por el costado izquierdo, Russo, llegaba Núñez y estaba Regiardo. Muy inteligente Kudelka en que cuando reparte la mitad de la cancha entre los dos 5, entre Regiardo y Gómez Matar, le deja el sector izquierdo de Regiardo, que defensivamente es más ducho y está más vivo para ese tipo de coberturas, por el costado que está Núñez, que por ahí el despliegue le cuesta un poco más que a Masanti, que se da más maña para recuperar. Entonces, cuando la pelota llegaba hacia esos sectores, el equipo por ahí no buscaba presionar para recuperar, pero sí incomodar al rival para forzar un error, y a partir de ese error sí recuperó varias veces la pelota. Después yo creo que en las salidas, una vez que recupera, le costó un poquito más, pero las veces que pudo salir se generaron jugadas como esa del primer tiempo donde Buch habilita a Cócaro. Después, en momentos puntuales del partido, yo diría tramos de tiempo, yo creo que siempre las presiones, cuando un equipo cambia la mentalidad de la defensa y hace una presión puntual, tiene que ver generalmente con un disparador. Yo creo que en este momento desde el banco se dio alguna señal o algo por el estilo, porque no identifiqué, por lo menos en el análisis del partido, un pase puntual o el pase al arquero. Generalmente hay disparadores de ese estilo cuando uno activa una presión alta, ¿no? Un pase para atrás, un pase al arquero, un pase a un jugador que nosotros sabemos que no tiene las mejores cualidades técnicas, y ahí se activa una presión alta porque el equipo reconoce que hay más chances de recuperar. Yo no identifiqué ningún disparador puntual de este estilo. Sí me parece que en momentos determinados del partido desde el banco se dio la señal de activar algunas presiones altas que a Newell's le dieron resultado, más allá de alguna imprecisión de algún jugador. Se me ocurre Goitea en una jugada muy puntual, que uno hace la presión alta, Talleres sale con un pelotazo por esa presión, uno se tiene que asegurar de que en la última línea tenga superioridad numérica y posicional, es decir, que el equipo tenga más jugadores de lo que tiene Talleres en la última línea y que estén bien parados para ganar la primera y la segunda pelota. Newell's lo consiguió, pero en el momento de hacerlo, yo me recuerdo una imprecisión muy clara de Goitea, que cabecea para adelante, para el medio y se la deja de frente a un jugador de Talleres. Bueno, cosas a corregir, son imprecisiones. Parece que Goitea en general no tuvo el mejor de los partidos en algunos de esos sentidos. Después estuvo muy firme de arriba en otras ocasiones. Pero el equipo supo en algún momento activar esa presión alta, le dio resultado. El tema es que ya estaba haciendo demasiado desgaste para mantener el bloque. Si encima activaba ese tipo de presiones, como resultado a la larga es bastante insostenible, digamos. Y en las transiciones de defensa-ataque me parece que acá aparece uno de los principales puntos que supo aprovechar y también una de las principales falencias que tiene el equipo. Cuando el equipo recupera en la última línea, por ejemplo, si está defendiendo en su propio campo, sale largo, no tiene problema, busca los extremos que salen rápido, están atentos para salir largo, y eso es una opción que desbloquea ahora con Masanti, con Cócaro buscando al hombre, con Núñez, de una vez que recupera la pelota, descomprimir la contrapresión del rival jugando largo, sabiendo que los extremos van a llegar y van a pelear y que tienen las habilidades como para poder complicar al rival, digamos, y que uno se pueda rearmar. Lo que sí me parece que hay jugadores puntuales, y además de puntualizarlo en jugadores también es como un problema del equipo. Una vez que se recupera la pelota cuesta mucho asegurar la recuperación. Esto tiene sentido por varios puntos. Cuando un jugador recupera la pelota es el momento donde más vulnerable está, porque generalmente, más especialmente con un equipo como Talleres, que construye juego y construyen todos juntos bien compactos, o sea, están todos los jugadores cerca. Una vez que pierden la pelota están todos cerca del jugador de Newell's que recuperó en este caso, entonces es más fácil recuperar. ¿Qué pasa? El jugador de Newell's tiene que estar sereno y asegurar esa pelota, pero además tiene que tener compañeros
alrededor que ya estén activando movimientos para poder asegurar esa recuperación, recuperar la pelota y volver a perderla casi en el mismo instante, digamos. En ese sentido me parece que el equipo tiene que trabajar todavía. Hay algunos jugadores que les cuesta un poco la entrega post recuperación. Regiardo en menor medida, Gómez Matar me parece que se supo enroscar en algunas jugadas un poquito ahí en el medio, Ortega principalmente. Hay mucho riesgo en no poder asegurar la pelota después de una recuperación, porque el equipo recupera y ya automáticamente prepara la transición de ataque. Si uno pierde la pelota en ese momento, queda muy desarmado atrás. Entonces me parece que es un punto a ajustar para el próximo partido, pero no lo pensaría tanto como una individualidad de decir, bueno, a Regiardo le cuesta esto, o a Gómez Matar le cuesta esto, sino con una cuestión de equipo, de mentalidad de equipo, de decir, bueno, los volantes principalmente tienen que achicar y poder dar la opción de pase al jugador que recupera para salir rápido si hay una contrapresión rival, y está bien que los extremos y que el 9 se muestren como referencia más arriba, porque en esa medida uno puede jugar largo y descomprimir la presión. Eso fue muy importante para el partido con Talleres. En defensa, bueno, lo que más me gustó fue el compromiso del equipo. Lo vi muy rápido para todos los movimientos del bloque. Se mueve muy bien, estuvo muy compacto, lo fue a esperar a mitad de cancha, no se achicó, no se metió atrás, por lo menos al principio. Después, bueno, pasaron un montón de imponderables para que el equipo se tenga que meter un poco más atrás. Me parece que también sufrió en el segundo tiempo más que nada por una cuestión de que los cambios no entraron bien y que cada vez que acomodó el equipo de una forma se lesionó un jugador nuevo y hubo que retocarlo. Entonces, si uno mira el equipo con el que termina jugando, era normal que Newell's sufra. Los cambios de Talleres entraron muy bien, eso hay que decirlo también. Fíjense ustedes que durante todo el primer tiempo Newell's controló defensivamente. Talleres jugó con un 9 posicional como Rolando Martínez, que los dos centrales, tanto Goitea como Cabrera especialmente, me parece que hizo un muy buen partido, lo pudieron controlar. No ganó un duelo, estuvieron encima, cada vez que salió lo acompañaron, cada vez que llegó una pelota larga lo anticiparon, o sea, no le dejaron tocar la pelota. Y por los costados no conseguía el desequilibrio con Baroni, ni con ningún jugador que tuviese un 1 contra 1 picante. Cuando hace el gol Newell's, entra De Petri, que es un jugador que se paró como 9, pero que posicionalmente se movía por fuera del área, y Rick, que entró a jugar por afuera y entró mucho más endiablado, o sea, las características técnicas eran mucho mejores y sacó diferencia en ese sentido. Por el lado que para mí a nivel de marca estuvo más flojo de Newell's por un flojo partido de Gómez Matar. Me parece que a nivel defensivo le costó un poco encontrarse con la posición, perseguir los movimientos del rival, cortar el 1 contra 1. Lo vi muy desorientado, yo creo que ese fue el principal problema. Yo no sé si él está muy acostumbrado a jugar en ese puesto, tampoco sé muy bien cuál es su puesto, digamos. Yo creo que estuvo bastante desorientado en defensa, que acompañó bastante lento los movimientos del bloque, lo vi un poco perdido, y también tuvo este problema de no poder asegurar la pelota después de la recuperación. Con la pelota también tuvo algunos pases flojos. Me parece que no fue el mejor partido de Gómez Matar, que es un chico que a mí me encanta y que tiene muchísimo por crecer, obviamente, pero que bueno, no se encontró en este partido, me parece. Y por ese lado entró Rick y empezaron los desajustes. Ortega me parece que defensivamente es bastante sólido, me parece que tiene buen poder de recuperación, pero bueno, también el rival también juega y Rick estaba endiablado y era difícil de parar. Y además para mí acá estuvo la clave de por qué Newell's se metió atrás y se le complicó en el segundo tiempo. Cuando salió un 9 referencial, cuando salió Rolando Martínez, De Petri se empezó a mover por los costados de la cancha, empezó a conseguir superioridades en los costados, que es lo que yo decía antes. Cuando recibía un jugador de Talleres, siempre había superioridad en el costado donde recibía, ¿no? Siempre Newell's estaba en 4 contra 3 o en 3 contra 2. Cuando apareció De Petri, aparecieron nuevos movimientos y eso generaba situaciones de 4 contra 4, de 3 contra 3. Aparecía posicionado en sectores del campo donde Newell's no había tenido que marcar en todo el partido. Eso un poco desorientó, me parece, a la defensa de Newell's, que empezó a sufrir en el segundo tiempo. Y ni la entrada del Chelo Esponda, que me parece que también entró muy flojo, corrió a todos de atrás, la pelota le pasó mucho por el costado. También se habla de un bajón de rendimiento de Regiardo, pero para mí viene principalmente acompañado de un bajón de rendimiento de la mitad de cancha en general, digamos. Me parece que el equipo empezó a ver la pelota pasar. Cuando mete la línea de 5, yo creo que ajusta atrás, no tuvo problemas en ningún momento con ninguna pelota aérea. Los centrales en ese sentido estuvieron muy bien, pero me parece que por los costados lo empezó a sufrir un poco más, principalmente por el cansancio de los extremos. Núñez como Massanti empezaron a estar más cansados. El despliegue que hicieron en el primer tiempo y ese esfuerzo que hicieron
para cubrir posiciones y para defender, que es muy importante porque ellos cubren el pasaje de los laterales, cubren algún volante, siempre están cubriendo un jugador. Se empezó a ver mermado y ya de por sí son jugadores que no tienen oficio. Entonces uno vio que por el lado de Massanti, por ahí Massanti no podía controlar a Rick, Gómez Matar estaba medio desorientado, Cabrera quedaba ahí un poco expuesto y Rick entró muy bien y De Petri entró muy bien. Entonces es normal que el partido se complique, que Newell's se termine hundiendo porque inconscientemente cuando uno va ganando y falta poco para el final y ve que el rival se viene, se hunde, es una cuestión inconsciente. Y las veces que preparó el equipo y que lo paró como para adelantar líneas y no sufrir tanto, sufrió lesiones que tuvieron que cambiar el esquema, como por ejemplo cuando tuvo que entrar Escobar y pasar Ortega de volante y después Ortega también se lesionó. Entonces ni siquiera estando 11 contra 10, que vos decís puede sacar un poco más del equipo, ni siquiera estando 11 contra 10 lo pudo sacar. Yo creo que lo sufre ahí porque cada vez que hacía un movimiento perdía un jugador nuevo. Yo creo que el esfuerzo que hizo Guch en defensa es tan grande y por ahí no se ve tanto en el partido cuando uno lo ve así nomás, pero hizo un esfuerzo enorme para que Fattori y para que el otro 5 no jueguen cómodos durante el partido, y eso le pasó factura al final porque también Guch es el encargado de que cuando Newell's recupera las transiciones sean rápidas y efectivas, es el conductor. Fíjense que yo creo que la situación donde más recuperó Newell's, pelotas largas o en segundas pelotas que ganó muy bien Regiardo. El primer tiempo de Regiardo me sacó el sombrero, jugó un primer tiempo bárbaro, y que cuando recuperan, cualquiera sea el jugador, se lo busca a Guch y Guch hace la transición del segundo tercio al último tercio de Talleres a partir de conducciones, de pases. Es él la manija, es él el conductor de Newell's. Eso representa un desgaste físico enorme, siendo que él tiene muchas responsabilidades defensivas y muy importantes, especialmente en este partido. Yo creo que cumplió todo con creces, más de lo que se esperaba. Con pelota lo vi muy bien, y esa es la consecuencia de que salga con la molestia física, el despliegue de Guch. Lo mismo Cócaro hizo un despliegue enorme este partido. Massanti ni hablar, Massanti es incansable. La verdad no me deja de llamar la atención lo de Massanti, que además tiene más maña defensiva. Yo creo que en este partido sufrimos bastante el lado de Núñez, ¿no? Tanto para atacar como para defender. La principal estrategia para mí que usó Newell's para salir de abajo, para construir juego, fue salir desde abajo atrayendo la presión de Talleres. Y una vez que atraía la presión de Talleres, obviamente en la última línea, acumular ciertos jugadores para generar superioridad numérica en la última línea de Talleres y buscar con una pelota larga ahí. Y ahí varía. O sea, ahí puede ser una pelota larga a la referencia que es Cócaro, y que Cócaro peine o que rebote para la línea de volantes que llega, o que peine para los extremos cerrados que atacan el espacio. O en muchos casos se dio también que el 4 de Talleres adelantaba con la presión y liberaba un espacio entre el 4 y el 2 por afuera, principalmente, que aprovechaba Núñez para recibir las pelotas largas que salteaban la mitad de cancha y recibía en 3/4 Núñez. El tema es que Núñez tuvo un partido bastante flojo con la pelota, o sea, las veces que consiguió esa ventaja posicional no la pudo aprovechar a partir de la técnica y se desperdiciaron algunas, no diría oportunidades, pero algunos principios de jugada que podrían haber terminado en algo más. Lo mismo pasó en algunas otras situaciones del partido con él. El retroceso obviamente le cuesta, él es mucho más extremo que Massanti. Massanti tiene otro despliegue, tiene otra capacidad defensiva, me parece que se da más maña, y a él le cuesta un poquito más. Yo creo que lo sufrió, yo creo que fue uno de los puntos flojos, y que por eso Kudelka también piensa en traer un extremo, no solo por su capacidad como jugador, sino también porque son dos de los jugadores que más despliegue hacen en todo el partido. Y después, en ataque, me parece que cuando Newell's recuperó pudo salir rápido. Me parece que la labor de Guch en ese sentido fue muy buena, que los movimientos en ataque son buenos, que los delanteros de Newell's son picantes. Se podría haber aprovechado jugadas en el primer tiempo, una o dos jugadas. Se podrían haber aprovechado después del gol, una o dos jugadas. Mismo el gol funciona bajo la misma dinámica que estoy diciendo. Talleres activa una presión alta. Cabrera, ante esa presión, sabe que los compañeros en la última línea están pillos porque quedan en igualdad numérica. Talleres queda marcando mano a mano ese sector de la cancha. Juego largo, una jugada medio batatada, y después, bueno, ellos terminan haciendo un penal de fútbol amateur, digamos, que te abre la posibilidad. Eso es todo del planteo del partido. Newell's sabía que iba a ser así. Yo creo que en ese sentido rescato lo que se hizo en este partido, me parece muy positivo, y yo creo que a futuro el desafío que va a tener este equipo de Kudelka
es cuando un rival, en vez de ir a presionar al equipo, espere un poquito más y Newell tenga que ser el que propone juego. Ahí vamos a ver cómo el equipo funciona diferente y a ver cómo puede abrir oportunidades en ese sentido. Si busca ser más directo, si busca una circulación y a partir de la circulación abrir el partido. Eso no lo vimos en este partido, porque cada vez que Newell se posicionó para tener la pelota, que ustedes se van a dar cuenta que Newell se posiciona así para hacer una tenencia un poco más sostenida cuando Regiardo se mete entre los dos centrales, libera a Gómez Matar por derecha, Guch baja por izquierda y ellos son los que ocupan esa posición central y le da amplitud por afuera con los dos laterales y los dos extremos se cierran y ahí se activan una serie de movimientos para poder generar espacio, pero esto no lo vimos mucho durante este partido porque Newell sabía que ante la presión de Talleres saltear la línea de la mitad de la cancha y buscar la última línea de Talleres con una superioridad, siendo las características de jugadores que tiene Newell, se podría aprovechar mucho más y se aprovechó. Y yo creo que el partido en parte estuvo ahí. Después obviamente se sufrió, yo creo que Newell se le complicó bastante para cortar el circuito de juego de Talleres, pero tampoco sé si la intención era hacerlo. O sea, que circule la pelota no era un problema, el problema era dónde aparecía la pelota, en qué jugador la tenía y cómo recibía ese jugador. Nunca un jugador peligroso recibió de frente con tiempo, espacio y un pase libre. Especialmente durante el primer tiempo. En el segundo tiempo ya estamos hablando de otra cosa. Para mí del segundo tiempo estuvieron bien ellos con los cambios que hicieron. Y Newell vio una merma de lo físico, normal, va a pasar. Y en ese momento donde estuvo más flojo, la clave fue Reynati, que nos salvó en 2 ocasiones, que eran 2 goles. Mismo también, incluso en la jugada en la que se escapa Rick y termina definiendo que Regiardo no lo puede cerrar, que hay 2 jugadores de Newell y uno al principio piensa, bueno, que le hagan el full. El tema es que Rick venía tan lanzado en velocidad que cualquier full que hubiesen tenido que hacer esos 2 jugadores que lo corren de atrás hubiese representado para mí más que una amarilla. Porque ahí lo tenés que bajar de una patada fuerte de atrás y corres el riesgo de dejar al equipo con 10, siendo que tu compañero todavía, primero tiene un trecho largo para recorrer Rick con la pelota y tu compañero todavía está cubriendo el arco y está el arquero. Me parece que entre Regiardo y Reynati más o menos resolvieron la situación. Quiero remarcar también lo de la pelota parada. Me parece que el equipo de pelota parada generó más riesgo y la clave estuvo en que hubo un cambio en las ejecuciones. Las ejecuciones fueron mucho mejores en este partido. Los centros de Gómez Matar, los centros de Guch, buscaron áreas puntuales, buscaron algunas veces el primer palo, otras veces el segundo principalmente. Y la pelota fue quedando medio muerta ahí, me parece que había como una estrategia medio de bajarla y que quede por ahí, casi aprovechamos en alguna ocasión. La clave de este partido estuvo en atraer y romper, en esto que decía, atraer la presión de Talleres, saltear líneas, buscar al final de la cancha, donde Newell, si encuentra espacios con los jugadores que tienen ataque hoy en día, puede lastimar mucho. Y estuvo también en el compromiso y en la enjundia en las pelotas divididas. La otra clave estuvo en el compromiso y en la enjundia con la que defendió, con la que buscó las pelotas divididas, el compromiso de todos los jugadores para armar el bloque. Yo creo que ahí estuvo la clave y el factor diferencial para ver algo distinto a lo que veníamos viendo. A mejorar para el próximo partido, que no se desordene tanto en el segundo tiempo, que los jugadores que entren un poco más comprometidos en ese sentido, ajustar algunas cosas de la mitad de la cancha, especialmente por el lado de Gómez Matar, que entiendo yo no iba a ser titular, seguramente el titular iba a ser Herrera. Poder asegurar más la pelota después de las recuperaciones, porque eso le va a permitir primero cuidarse y hacer que todo el esfuerzo que hace para defender y recuperar valga la pena, y además salir rápido. En que lleguen más enteros los jugadores al final del partido y Newell pueda sostener más la estructura que tuvo en el primer tiempo, va a sufrir menos para mí. Eso ya depende de factores que el entrenador puede tener en cuenta, pero que no puede controlar, digamos. O sea, si se lesiona alguno, si alguno llega con alguna molestia al partido del jueves, y bueno, eso ya es tema físico de cada uno. Poder exigir más compromiso desde lo posicional a los jugadores que entran para mantener el bloque que vimos en el primer tiempo. Y después a destacar el orden del equipo, el compromiso, la enjundia con las que fueron a cada pelota dividida. Me parece que la lectura del partido es muy buena. Hay rendimientos muy destacados, puntos muy altos. Ahora voy jugador por jugador, pero me parece que hay puntos altísimos a comparación de lo que vimos en el torneo pasado. Y tener en cuenta que ningún partido se va a ganar fácil. El fútbol argentino es un fútbol duro. Vamos a necesitar al arquero en situaciones clave como lo necesitamos el otro día. Va a haber que saber sufrir en instancias porque es un equipo que se está armando y Newell supo sufrir y supo traerse los 3 puntos.
Más allá de que dentro del partido pasaron un montón de imponderables y yo creo que todos los que estamos siguiendo este equipo, muchas de las cosas que nos venían saliendo mal, o que en todos los partidos te salen mal, este partido se revirtieron un poco. Cócaro fue y metió el penal. Todos sabemos que en muchas instancias similares donde Newell's va 0-0 en un partido cerrado hay un penal y el jugador lo supo errar en el último tiempo. La jugada dudosa del córner, que era una mano que el jugador estaba dado vuelta con la mano pegada al cuerpo, no fue penal, que en otra instancia hubiese sido penal. La roja al jugador de Talleres, a Riquelme, podría haber llegado antes, pero finalmente llegó. Y el equipo sufrió lesiones y situaciones de ataque en contra y sin embargo en ningún momento perdió la estructura en general y no fue pasado por arriba ni mucho menos por Talleres y sobre todo es un equipo competitivo. Punto por punto, me parece que Reinati hizo un partidazo, que apareció donde tenía que aparecer, es muy seguro y juega muy bien con los pies. En la medida de que el equipo mejoró a nivel defensivo, yo creo que le van a ir llegando cada vez menos y en ese sentido me parece que las pocas veces que le llegaron de mucho riesgo supo resolver. Así que para mí un partido muy destacado. Ortega me parece que se tiene que animar a presionar un poco más. Cuando el equipo sale a hacer las presiones altas está como medio duditativo todavía. Tiene condiciones para recuperar, tiene condiciones para jugar, especialmente cada vez que recibe por fuera sabe buscar bien a Massanti, al movimiento que él haga, sabe apoyarse, o sea, no le cuesta con la pelota y defiende bien, tiene buen timing para defender. En la medida que lo acompañen el resto de los jugadores de ese lado, me parece que en ese sentido va a andar bien. Es uno de los jugadores que para mí tiene que mejorar la resolución con la pelota cuando recupera. Una vez que recupera tiene que serenarse un poco más, pero me parece que dentro de los parámetros que estoy mencionando hizo un buen partido. Vamos a ver cómo llega el partido que viene. Cabrera me pareció el punto más alto de los dos centrales, me parece que está muy rápido, incluso medio acrobático muchas veces para algunos despejes, muchos cierres. Lo veo muy concentrado, muy metido, va bien de arriba, más allá de la altura. Yo creo que jugó un muy buen partido y en el primer tiempo donde le tocó marcar un 9 posicional no tocó la pelota, así que es para mí también un partido destacado. Goitea algunas pelotas comete errores no forzados, le cuesta salir cuando tiene que marcar, el cambio de perfil ya lo deja más o menos mal parado, muchas veces se desorienta dentro del área. No me parece que haya hecho un mal partido, de arriba va bien, tiene algún que otro cruce positivo, me parece que ahí Gianetti viene a ocupar una posición que podría ser beneficiosa para el equipo. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto del partido, pero bueno, no me pareció de los puntos más destacados. A Jero Russo lo vi muy bien, él con la pelota está muy bien, él hace muy bien esto de una vez que recupera asegurar la pelota. Lo vi con mucho oficio, raro porque él no es extremo, ¿no? O sea, él es extremo, digamos, no es 3, ya todos lo sabemos, pero me parece que esta pretemporada y este tiempo de trabajo le sirvió a él para ir ganando oficio, para ir armándose como un buen lateral izquierdo y en este partido lo demostró mucho con cierres, con momentos donde puso el cuerpo, donde recuperó, donde anticipó, donde activó presiones en determinados momentos del partido, donde no le quema la pelota, así que no, lo vi como si fuese un jugador más experimentado de lo que realmente es y con más tiempo en ese puesto de lo que realmente lleva, así que para mí un partido muy destacado de Jero Russo, lo vi muy bien. Destacado dentro de sus funciones, obviamente, o sea, no descolló, pero destacado dentro de sus funciones, cumplió mucho. Regiardo para mí jugó un primer tiempo impecable, gana muy bien la segunda pelota, ya perdí la cuenta de la cantidad de recuperaciones que tuvo. En la medida que el mediocampo se fue desordenando y que sus compañeros no jugaron el mejor partido, Gómez Matar ni Esponda, yo creo que, y después incluso le tocó compartir con Ortega, que ni siquiera es volante, yo creo que en ese sentido empezaron a aparecer nuevos espacios y él solo no puede cubrir todo. Para mí es un muy buen partido de Regiardo y estaba perfecto que sea titular, 5 y capitán, de eso no tengo ninguna duda. Y a mí es un jugador que en lo personal me gusta mucho. Tiene que mejorar un poco las entregas una vez que recupera, pero eso ya me parece más una cuestión a trabajar a nivel equipo y no solo puntualmente de él. Y que cuando se mete entre los centrales y colabora con la distribución está muy bien y que también cuando Newell's está atacando se queda atrás y hace la defensa pasiva y que también está muy bien en ese sentido. Es un gran pescador y cortador de juego y principalmente pescador de segundas pelotas, a eso me refiero. Así que para mí un partido muy destacado. Gómez Matar lo vi un poco perdido, un poco desorientado, lo vi un poco mal con la pelota, no creo que haya sido el mejor partido, no se terminó de encontrar nunca en el partido para mí. Obviamente tiene un montón de condiciones, va a mejorar, este va a ser un jugador que, o sea, no encontró su techo para mí ni en pedo todavía, pero que en este partido por ahí le costó un poco más.
El despliegue de Massanti fue increíble. La verdad que el partido de Massanti a nivel físico es una locura. Con la pelota también, sale muy rápido. Queda un poco empañado por ahí en la imagen del hincha porque tiene esa jugada donde en vez de definir quiere enganchar. Yo la verdad no se lo reprocho. Hace un despliegue en defensa impresionante y encima después en la jugada del penal le termina haciendo el penal a él. Está rapidísimo. Es un jugador que te corre hasta el minuto 95, una intensidad que no corre nadie. Para mí es un partido muy destacado, como nos tiene acostumbrado el jugador muy regular, así que no me sorprende. Este sí me sorprende, Facundo Buch me parece que jugó un partidazo, para mí es la figura de la cancha, Facundo Buch, por el despliegue que hizo en defensa y por las situaciones de ataque y cómo no le quemó la pelota y por ser el conductor del equipo. Me pareció que lo vi muy bien, me pareció que al equipo le va a sumar un montón. Yo creo que debe seguir sumando minutos y que cada vez va a jugar mejor. Para mí, yo le doy el broche de la figura de la cancha a Facu Buch. A Núñez el partido le costó un montón, no se encontró nunca tampoco. Con la pelota lo vi poco resolutivo, bastante impreciso. En los retrocesos es el jugador que más le cuesta de los de ataque, que en este equipo de Kudelka tiene mucho compromiso defensivo, es el que más le cuesta, el que menos se encuentra en ese sentido. Hay que darle partido, yo creo que la búsqueda de un extremo viene por ahí también, para tener por lo menos un revulsivo en ese lado. Desde lo físico se fue cayendo, no creo que haya sido el mejor partido de Núñez. Y al Zorro lo vi bien en su faceta defensiva, tapó bien los pases que tenía que tapar, hizo buenos retrocesos. Hay que tener cuidado, tanto él como Núñez, los fullcitos que hacen marcando retroceso, que son comunes de los delanteros, pero que bueno, nos representan mucho riesgo. Yo creo que durante el partido, cuando se lo buscó en largo, supo responder, peinando, peleando. A mí me falta un poquito más de terminación de jugada, algún movimiento más. Es un 9 que hace mucho esfuerzo, pero no sé si tiene tanta variante. Pero a este estilo de juego, por ahí en este tipo de partido, le tocó más ponerse el overall que llegar a terminar. La vez que llegó a terminar, el arquero le sacó una buena pelota, digamos. Pero bueno, hizo el gol, va a sumar confianza. Me parece bien que patee ese penal él y que se haga cargo de esa pelota que no es fácil la primera fecha. Yendo línea por línea, el más destacado de los delanteros, por ponerlo como delantero, me pareció Facu Buch. El más destacado de los volantes me pareció Regiardo. El más destacado de los defensores me pareció Cabrera, aunque pelea palo a palo con Jero Russo. Ni hablar del partido de Reinati. Así que bueno, voy a estar haciendo esto seguramente todos los partidos. Si se quieren suscribir, la mejor. Y también me pueden seguir en TikTok, que estoy como Joaquín Relova, donde voy a subir algún clip de esto seguramente. Y nos estamos viendo.